poco caprichoso. O sea, a veces la máquina está imprimiendo y de golpe deja de imprimir. Eh, Cuando tiene así un comportamiento caprichoso y no hay algo notorio respecto a que esté algo trabado, que se haya cortado una correa, que haya alguna cosa visible, muchas veces tiene que ver con un problema en la tarjetita de memoria. La mayoría de estas máquinas tienen un sistema operativo muy básico que no es capaz de reconocer cuando un archivo está corrupto. Cuando se corrompen los archivos, bueno, es normal que las tarjetitas de memoria, si yo pongo en la computadora para grabar un archivo y lo llego a retirar antes de haber extraído el hardware, o sea, yo lo pongo en la computadora, me lo detecta y se vincula con la computadora la tarjetita, puedo transferir los archivos y antes de quitar la tarjetita, retirarla físicamente, tengo que decirle al software que la quiero retirar. Hay alguna, en el Windows, hay una opción ahí de quitar dispositivos, extraer hardware, ¿no? Y entonces, una vez que uno recién realiza esa tarea y el sistema operativo de la computadora te confirma de que ya grabó todo, te dice ahora es seguro retirar el dispositivo y vos lo puedes sacar. Si yo lo saco antes a la tarjetita de memoria, no siempre, pero algunas veces, queda un archivo corrupto, queda un archivo a medio grabarse. Y cuando voy a usar la tarjeta de memoria, cuando la instale en otra máquina, me va a aparecer el cartelón de, bueno, la tarjeta de memoria tiene archivos corruptos, hay que repararlos antes de seguir. Este operativo lo repara y sigue. Pero cuando yo le instalo la impresora 3D a esa tarjeta que tiene algún archivo corrupto, no he visto ninguna impresora 3D que tenga la capacidad de analizar todos los archivos y advertirte, sino que o no encuentra el archivo que vas a imprimir, o si lo encuentra y le podés poner empezar a imprimir y empieza a imprimir hasta que llega a algún lugar donde el archivo no está en condiciones y ahí se planta la máquina. O sea, y se queda quieta, se queda trabada. Entonces, eh, digamos, no hay que ocurrir todos los días, pero cuando la máquina tiene un comportamiento caprichoso, que parece que anda bien, pero que hay un archivo que no puede imprimir, o que empieza a imprimir y de golpe se para, una fuente de ese tipo de problemas normalmente es la tarjeta de memoria. Lo que hay que intentar es, bueno, saco la tarjeta de memoria, compro una nueva, pongo una nueva y normalmente se resuelve. También hay que, en buena práctica, es tener un archivito ejemplo en la tarjeta de memoria siempre. Normalmente el mismo ejemplo que viene cuando uno compra la máquina, viene un ejemplo de impresión en la tarjeta de memoria, ese archivo dejarlo. De manera que si algún día la máquina empieza a fallar, bueno, una buena práctica es, bueno, intentemos imprimir el archivo de ejemplo, el que normalmente salía bien. Porque a veces empieza a fallar la máquina y uno empieza con la duda. ¿Será la máquina? ¿Será la tarjeta de memoria? ¿O será el archivo que acabo de generar para imprimir el que está mal? Tal vez el archivo que estoy tratando de imprimir está mal porque lo generé mal con el cura, porque configuré mal los parámetros, o incluso podría ser porque el diseño esté mal. Hay archivos que tienen mal el diseño y que entonces yo cuando lo voy a imprimir, el cura no me da error, pero me genera un archivo con alguna falla que imprime, por ejemplo, en el aire y entonces, claro, no se apoya, no se imprime, ¿no? Cecilia me dice que tiene una duda como con los soportes tipo árbol, perfecto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver soportes. Los tipo árbol, yo no los uso demasiado, pero sí vamos a ver un poco de qué se tratan esos soportes. Los soportes tipo árbol son unos soportes que no son eh, verticales. O sea, los soportes normalmente son eh, tabiques verticales, eh, 100% verticales que se le van poniendo a la pieza para formar como un andamio que pueda ayudar a que la pieza se construya. Los soportes son piezas que se construyen mientras se va construyendo la pieza, pero que no forman parte del diseño original, sino que el cura los inventa como unos refuerzos a los efectos de que se pueda
fabricar y que se pueda ayudar a sostener el material mientras se fabrica. La idea de los soportes es que después de fabricarlo hay que retirarlos con una pincita, con un alicate, con un destornillador, con una tijerita. Hay que después cortarlo, los soportes, quitarlos para que quede la pieza bien. Hay distintos tipos de soporte. El soporte normal es un soporte con tabiques verticales. Ahora, hay un soporte tipo árbol, donde ese soporte no es con tabiques verticales, sino se hace como si fuese una enredadera que envuelve la pieza y tiene la virtud de que a veces no necesita tocar la pieza. Entonces, si yo tengo una mesa y arriba de la mesa tengo un objeto que estoy imprimiendo y quiero imprimir la mesa y el objeto de arriba, si pongo el soporte tipo árbol, posiblemente el soporte para la parte de arriba, algo que esté arriba de la mesa, se haga rodeando la mesa para agarrarlo de arriba sin tocar la estructura de la base, ¿no? O sea, el soporte tipo árbol es bueno cuando necesito eh, generar un soporte en una parte alta de la pieza y no quiero que las proyecciones del soporte me molesten, me generen imperfecciones en la base. Si es un soporte vertical, normalmente cae sobre la pieza en la base y entonces la base va a quedar improlija. Pero si es un soporte tipo árbol, posiblemente no. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer una figura de el rostro de una persona, una cabeza, tal vez si yo, supóngase que es una estatuita que es cabeza más tronco, claro, seguramente para hacer la parte de la quijada va a necesitar soporte. Un soporte normal sería de la quijada al pecho, pero eso me va a generar imperfecciones en el pecho, porque donde sale el soporte, después yo voy a cortar el soporte y van a quedar esas imperfecciones, esos pelitos. También me van a quedar en la quijada, pero bueno, eso es inevitable. Pero si yo lo hago todo soporte tipo árbol, lo más probable es que el soporte parte de la quijada y no llegue al pecho, sino que se doble y tenga el apoyo en el piso delante de la persona, no a la misma persona. Entonces, el soporte tipo árbol simplifica la retirada del soporte al no ser una proyección vertical, al no ser algo que necesariamente tenga que tocar la pieza, sino que la trata de esquivar. Pero la verdad que es bastante complejo, o sea, tiene muchos parámetros de la cantidad de ramas, el diámetro mínimo de la rama, la distancia entre la rama y el tronco, tiene un montón de parámetros que lo cual uno puede más o menos ir definiendo qué forma del árbol va a tener, pero no es tan fácil, salvo hacer prueba y error, o sea, empezar a jugar con los parámetros y a ver cuál es el que te genera un soporte que uno crea que va a ser más adecuado, pero no es una cosa tan matemática, tan fácil de determinar, bueno, voy a ponerle 3 ramas por milímetro y listo. No, no, acá eh, cantidad de ramas, diámetro de las ramas, hay varios parámetros así que hay que empezar a probarlo hasta que uno le encuentra alguno que funcione. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo el cura, entonces yo voy a poner esto que está grabando, ¿sí? Creo que sí. Buenas tardes, profesor. Sí, señor, ¿cómo te va? ¿Cómo va esa Overload Bien. Pro? Todos los días tengo que calibrar. Todos los días tengo que darle ahí círculo ahí de calibración. ¿Por qué todos los días, che? Eh, com- yo no sé si, en realidad yo soy el único que le manejo. Yo todos los días voy y la manejo. Y aún así, porque las piezas grandes no se nota tanto la imperfección, pero cuando se le hace letras chiquitas, no sale bien las letras, ¿veo? Y para mí es calibración, para mí es problema de la máquina más que el software, creería, no sé. Bueno, puede ser sí un programa de la máquina, pero habría que ver, o sea, la calibración inicial, esa que uno hace con la altura, lo único que regula es la altura de la primera capa. La altura de la primera capa para que se adhiera
para que o sea, si está muy lejos no se va a adherir, si está muy cerca va a taparse y no va a Otra, salir el filamento. Pero después que perdón, ya terminó la otra primera, cosa, segunda capa, la calibración inicial que hicimos no tiene ningún efecto, salvo que haya estado mal calibrada la primera capa y se esté despegando la pieza. Ahora, la calidad sí, después, si hay, eso pasa. ¿sí? Eso, Que se la despega primera, o que hay problemas después. claro, no se despega ahí, la que usted dijo, en la primera capa no se adhiere bien, entonces ¿qué hago? Para mí, le tengo que aumentar la temperatura de la cama, ¿o no? No, a veces puede ayudar un poquito, pero no siempre. La temperatura de la cama es fundamental si trabajamos con ABS. Si vos estás trabajando con ABS, sí, la cama a lo que te dé la máquina, 110, 100 grados, a lo que No, diga no la es máquina, pelea. pues. Si vas a trabajar con PLA, no es necesario calentar la cama para que pegue. Puede ser que calentándola un poco ayude, pero no Yo, es yo le significativo. pongo 62 por ahí, profesor, no sé si está bien, 62 Sí, para arriba, por ahí. entre ¿Eh? 40 y 60 es lo normal Eh, para trabajar con sí. pelea. No le calentamos mucho la cama para no gastar energía, porque si vos la calentás mucho, no la podés enfriar a mitad de proceso, porque vas a desperdiciar material. Entonces, no vas a desperdiciar material, vas a desperdiciar energía porque va a estar eso como una planchita ahí, una estufa caliente. Entonces, no la ponemos mucha temperatura solamente por eso, pero podrías probar con 90, con 100, o sea, no le va a hacer nada, pero tampoco va a cambiar mucho. Ahora, si hay un problema de calidad que no tiene que ver con la primera capa, muchas veces el problema está en que o esté patinando el sistema de empuje, allá arriba, el motorcito que está arriba de la máquina, en el caso de la Overlock Pro, está en la tapa de arriba al lado del filamento. Por ahí ese motorcito está patinando, o tal vez el teflón que está bajando desde ahí arriba hasta la boquilla tiene alguna parte obstruida o disminuido el diámetro, porque el teflón, claro, si, no sé si se llega a ver en este, pero eh, aquí, digamos, este teflón, si intento sacarlo, no lo puedo sacar, porque está mellado, está como mordido. O sea, en el lugar donde va el racor es ese elemento de metálico que encaja justo en el teflón y se engancha. Internamente tiene como unos dientecitos de plástico que uno lo pone y queda y muerde y queda agarrado. Cuando yo lo hago girar al racor, ese racor va haciendo un pequeño surco en el teflón. Ese surco del teflón, claro, se nota desde el lado exterior, pero si se profundiza mucho el surco, incluso queda un surco en la parte de adentro del teflón. Y un surco lo suficientemente marcado como para que disminuya el diámetro interno y el teflón pase con dificultad. En este caso, con mucha dificultad, no lo pueden sacar, ¿no? El otro problema puede haber que la punta caliente, la punta que va en la boquilla, se caliente mucho el teflón y también se deforma un poquito la punta y entonces se hace más chiquito, se hace como una rebarba y el filamento cuando pasa por ahí se frena. El hecho de que el filamento se frene va a generar el efecto de que falta material. O sea, el efecto de calidad, de falta de calidad notorio, porque nosotros cuando no aporta todo el material, la pieza queda esponjosa, queda porosa. La falta de material es notoria. O sea, cuando uno ve una pieza con falta de material, se la ve fea, se la ve a simple vista desprolija. Pues claro, en lugar de ir llenando todos los espacios que necesitaba llenar, ha ido en una extrusión intermitente. Si bien empujaba el motor parejo, pero bueno, había algún mecanismo que tapaba un poco y entonces salía a borbotones o desprolijo el filamento. Entonces es notorio la falta de calidad cuando hay problemas con el teflón que no está haciendo que el filamento fluya libremente. El otro problema que puede haber es que si te esté
moviendo la boquilla y que la boquilla no esté firme, porque a veces ha tocado algún tornillito ahí del cabezal y esté la boquilla un poco bailando. También eso podría generar problemas de calidad. O también podría generar problemas de calidad que el diámetro de la boquilla se haya agrandado, porque tal vez lo hicieron andar a la máquina mal calibrada y raspó la boquilla contra la base, generó el efecto visual de que se ve la base rayada o como cachada o como descascarada, pero también un efecto no tan visible, que es que la boquillita, que es de bronce, se puede haber gastado la parte de abajo y como la boquilla normalmente tiene una formita cónica, si se gasta la parte de abajo, termina haciéndose más grande el agujero. Entonces puede estar con un orificio de salida agrandado. Eso haría que la calidad sea de menor y sobre todo si es que nosotros por software le seguimos diciendo que tenemos una boquilla de 0,4 y en la realidad es una boquilla de 0,6 porque se ha agrandado, la cosa va a salir pésima. Si yo tengo una boquilla de 0,6 y le digo que tengo una boquilla de 0,6, va a salir con menor definición, pero con buena calidad. O sea, si yo en el software no le hago coincidir el diámetro de la boquilla que le pongo al software con el diámetro de la boquilla real que está teniendo, la calidad va a ser mala. Si le pongo que coinciden las cosas, puede ser que la calidad mejore, a pesar de que sea un diámetro mayor que el que tenía antes. O sea, si la boquilla es 0,6 porque está agrandada, yo intento imprimir diciéndole que tengo 0,4, va a salir peor que si intento imprimir diciéndole que tengo 0,6. Por supuesto, si la boquilla es 0,4 y le pongo 0,4, va a salir mejor. Pero si la boquilla ya no es 0,4 porque se agrandó, mejor es ponerle en el software que es un valor 0,5, 0,6 y probarlo así. Aparte de mejorar un poquito la calidad, va a hacerse mucho más rápido, ¿no? No debería hacer falta en una máquina eh, calibrarla todas las veces, nunca. Eh, Eh, sí, ahí donde yo comencé a agarrar la máquina ahora hace un mes por ahí, un mes y medio. Esa máquina estaba guardada, profesor, vio que se largó en la pandemia. sí, sí, sí. Bueno, estaban guardadas la máquina ahí. Cuando vengo ahora le estoy usando y le estoy probando casi todos los días. Y todos los factores que usted acabó de decir, le escucho allá arriba. A veces que yo bajo mi ignorancia le empujo el teflón para que corra así, pero a veces que le escucho que como que patina, Hace número clac, uno. clac, clac. Ese, Sí. exacto, tal cual, ese El factor, ahí clásico ya, ruidito de clac, clac, clac es síntoma de que está algo mal. O sea, cuando la sí, máquina hace clac, 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 es que está empujando el filamento y empuja y hace fuerza, está haciendo mucha más fuerza que la que bien, tiene que hacer. hasta saqué el filamento y le noté en algunas veces mordido también. Eso también que usted nombró, dijo factor. Otra cosa, el teflón también porque le tuve que cambiar, porque había un PLA que estaba seco, entonces se quebró a la altura ya cerca del extrusor, entonces le tuve que sacar, ¿cómo se llama lo que le une? Lo que le muerde al teflón, que hacen de unión, que Bueno, usted tiene ahí nombró ahí, unos raccord que unen, porque esa máquina tiene ese, como un teflón partido en dos partes y un raccord de unión. exacto, ahí, entonces tuve que sacar ese, después saqué el teflón de la boquilla y pude rescatar que se quebró ahí. Y estaba todo mordido el teflón. O sea, hay todo un mantenimiento porque usted me está nombrando. Y lo de la Sí, sí. boquilla, la cama también estaba todo marcada. O Claro, sea, pero hay que ver que la significa que boquilla esté bien, bien, o sea, claro. esté limpita, ¿no? No, ese sí, pero yo noté cuando agarré que la cama estaba todo. Veo que cuando se nota que cuando que se enterró, nomás digo, la boquilla que Sí, y ahí marcó. se arruina la cama y y si puede arruinar la boquilla, se agranda el diámetro. Cuando está bien la máquina y cuando está bien el teflón, cuando está Sí, bien, digamos que circula el filamento con facilidad dentro del teflón, vos deberías poder sí, calentar la boquilla a 190 grados, 200, 210, a la temperatura de trabajo y empujar el teflón con la mano
sin hacer mucha fuerza, tiene que salir. O sea, no hace falta agarrarlo firme, no, no, no. Empujándolo así suavemente con la mano, tiene que fluir. Si yo lo empujo suavemente con la mano y no circula, no pasa el teflón fácil y no se derrite y sale, es porque está obstruido en algún lado. Hay que mirarlo al Sí. teflón si no está mellado, si no está con estas ranuras que están disminuyendo el diámetro interno. Hay que mirar la boquilla cómo está, hay que mirar el pedacito de teflón que hay dentro del hot end, Sí, o sea, el que del, está del hot, sí. dentro de la parte caliente, dentro del disipador. Ese se llama barrel. El barrel, algunas máquinas tienen un barrel metálico. La mayoría de las máquinas tienen un barrel que es un pedacito de teflón. Y ese pedacito de teflón El hay barrel, que, claro, el pedacito de teflón, después viene el pedacito de teflón, después viene arriba el conector y después viene todo el teflón para arriba que va al extrusor. Así sería. claro, así sería. Pero el barrel le llamamos al pedacito de teflón que queda dentro del disipador. La que vos tienes tiene un tefloncito que va hasta la mitad y después sigue el otro teflón hasta arriba. O sea, el teflón largo está partido. Esa es una cosa, una rareza, pero esa máquina tiene ese teflón largo partido. Pero el barrel que va dentro de la boquilla, entre la Sí, boquilla el final del disipador, ese hay que ver si yo no me acuerdo en el caso de la overload, si sale hacia arriba solito o si hay que desenroscar y sacarlo, pero ese hay que revisar que esté bien. no, tiene el mismo sistema de mordiente, así, los dientecitos. Entonces vos tenés que bajarle una perillita, ahí se abren los dientes y ahí les tirá para arriba. Que también es todo un Bueno, dolor, porque se puede romper y cualquier hay que cosa. ver que cuando baje hasta el fondo, porque ese es el mismo problema que tienen muchas máquinas, o sea, que el teflón, el barrel, tiene que llegar hasta la boquilla. Si hay un espacio, o sea, porque hay un tubito más grande donde entra la parte externa del teflón del barrel. Si Sí, el teflón que está dentro del barrel no lo hago llegar hasta la boquilla, voy a tener la boquilla, un tubo ancho, un pedazo más ancho, capaz que de 2,5 milímetros, que sería, o 3 milímetros, que sería el exterior del teflón, y después voy a empezar el sí, teflón. Ese pedacito que puede ser de un par de milímetros o de 1 centímetro, que es porque no ha entrado hasta el fondo el teflón, es el punto donde también se tapa y se obstruye. El teflón tiene que empujar hasta tocar la boquilla. Cuesta darse bien. cuenta cuando la máquina está sucia. A veces lo que tenemos que hacer es sacar la boquilla desde abajo. Para sacar la boquilla, ya hemos hablado la vez pasada, hay que calentar la máquina. Nosotros, o sea, para yo poder desenroscar la boquilla y que no se me rompa, tengo que Sí, poner desde el panel de la máquina que caliente, que caliente a la temperatura de trabajo, a 180, 200, 210 grados, y entonces ahí el resto de filamento que pueda haber en el rosca de la boquilla se ablanda y hasta es casi como un lubricante y facilita que se desenrosque. Pero si yo lo intento sacar en frío, ese pedacito, ese poquito de filamento que hay en la rosca va a actuar como un pegamento y no la voy a poder sacar. Entonces, fundamental para sacar la boquilla, calentar. Y en caliente ponemos una llavecita a dos bocas y aflojamos. Aflojamos la boquilla, dejamos que salga y entonces ahí sí, desde arriba, en caliente, puedo empujar el teflón y lo tengo que ver salir. O sea, para estar seguro de que el teflón está llegando al fondo, cuando empiezo a tener problemas como el tuyo, que no es, que está duro, que no anda, bueno, saco la boquilla en caliente, empujo el teflón hasta que pase, hasta que se exceda, hasta que vea salir la punta por abajo. Bueno, entonces ahí le aflojo un poco de arriba ese raccord para que pueda regresar y lo empujo con la boquilla y ya a que la boquilla haga topa con el teflón para asegurarme de que, porque si no, a veces uno lo pone desde arriba, hace tope, parece que llegó al tope, pero tal vez le faltaba 1 centímetro para llegar. Y como hay algún resto de plástico ahí, sobre todo si lo intento poner en frío, me da la sensación de que llegó al tope, pero llegó al tope porque está
tocando contra algún resto de plástico Eh, que hay ahí. Eso me pasó, o sea, se quebró el PLA ahí justamente en el barrel. Y Y bueno, quedó ahí, se entonces quebró el PLA. ahí Entonces a yo veces tuve hay que que sacar. desarmar todo y el Sí, barrel es un bueno, agujerito, o sea, es un cañito sí, de sí, 3 sí, sí. milímetros. Entonces Lo hay que que tú dices, desarmar bueno, todo y con un alambrecito o algo, empujar para que salga todo. En algunos bien, casos yo lo que le yo hice, meto un alambrecito y con un martillito, tac, 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 para sí. que caiga eso afuera, porque si no, En se mi caso pega. en mi caso separé el raccord y después saqué el barrel. Me costó Claro, porque como le expliqué que estaba mordido con los dientes, o sea, muerde el sistema, el Joten sí. le muerde así, entonces saqué, rescaté, pude recuperar el teflón, pero después no me fijé en eso que usted me acabó de explicar recién. Yo le puse nomás, hasta que mordió los dientes y No, quedó ahí. hay que empujarlo Sí, bien sí, hasta claro, adentro claro. y hay que Sí, ver que claro, esté uno. limpito el agujerito antes de meterlo, porque si no, Bien, no va a bien, no, entrar. no, esos recaudos no tomé, profesor, gracias. Claro. Tampoco Y saqué la eso, boquilla, nada de eso. los tubitos de teflón se pueden comprar por Mercado Libre o a veces en las mismas casas de neumática, en las que hacen neumática para vehículos, venden en general las mismas mangueritas de teflón. Y si no, por Mercado Libre, comprar, porque esto es fundamental, tener teflón de repuesto. Y los mismos Sí, raccords, esos sí, también, hay que sí. comprarlos porque a veces hay que cambiarlos. O sea, cuando ya el raccord empieza a no morder bien, Ot- a tener fuego, otra hay que cosa, cambiar. otra cosa, profesor, que pude observar es que le rompían a los carreteles porque se compró una marca que no encaja. Entonces, ¿qué Bueno, hace? Le cortaban ahí alrededor. Ese también, así esa que hay que máquina que vos tenés prevenir es jodida. la Bueno, marca. todas las máquinas, como muchas Ajá, cosas en el mundo, ¿no? Cada uno quiere hacer la cosa un poquito distinta para obligar a que vos compras los consumibles de esa máquina. O sea, digo, los fabricantes de filamentos lo hacen de gusto. Vos compras un filamento grilón y es un poquito más ancho el carretel y más chiquito. Vos compras un filamento Printalot y el carretel es un poquito más grande, pero más delgadito. Vos compras un Hellbot y es una cosa intermedia. Y entonces vos vas a la máquina Hellbot tiene el bracito para apoyar el filamento justito del tamaño del filamento, del ancho del filamento de ellos. Vos le vas a poner un filamento grilón y queda chueco porque queda ahí que no entra. Entonces, en la máquina tuya el problema es el diámetro. Claro, entra bien el que es, creo que el Hellbot original. El que es claro. el Printalot no entra porque es Printed puede ser, grande. ¿Cómo? Printed 3, Printed 3D, algo así también es Bueno, algo así la marca. me parece que Ese, Sprint 3D es la marca barata de Grilón. Esos son, me parece, más anchos. Son más ajá, chiquitos, pero son más altos. O sea, no te va a tapar, no vas a poder poner la tapita de arriba. O sea, son malditos. O sea, exacto. Pero lo hacen, el problema es la máquina que toca con el extrusor, choca con el extrusor. Ahí va por el eso, porque es un carretel. poquito más diámetro. Son malditos, lo hacen de gusto para que Sí, vos tengas que comprar una marca específica de filamento. claro, Ahora, ¿qué es lo que a veces, te la condiciona. solución a veces para muchas de esas veces? Mira, agarrá dos cajas de filamento, una varillita de acero o, o una lapicera larga, y lo pones en el piso del filamento con las dos cajitas, con la varillita y que ruede ahí tranquilo. Y de ahí le pasás el filamento para arriba. O sea, digo, es más, muchos se imprimen ese soporta carretel para poner en el piso, para evitar, porque, y los que tienen Ah, no hace falta que esté ahí adentro no hace falta que esté ahí ¿no? adentro, no. Claro. Ah, No, no. bien, Digamos, bien. digamos, si vos querés hacerlo bien, bien, tal vez lo deberías poner colgando de arriba. O sea, un palito con dos, Sí, lo entiendo. con dos Buenísimo. alambres y que Sí. esté del lado de arriba. Los que imprimen muchas veces de forma más masiva, que tienen una pequeña granjita de impresora, a veces arriba las impresoras tienen los dos o tres filamentos como en un palo de escoba. Entonces, vos elegís qué querés usar y lo enhebrás desde ahí y te olvidás del soporte original que traen las máquinas
que normalmente es un punto de falla. Porque, como te digo, no solamente esa. El Hellbot tiene el Sí, problema que es cortita el patín que tiene y que justo entra para el filamento de ellos y no para los otros. El Grilón también tiene la historia. Entonces, y es más, los que imprimen en forma masiva muchas veces compran los filamentos de 3 kilos o de 5 kilos, que ahí sí o sí tenés que hacer un carrete propio. O sea, vos si querés imprimir mucho y te empezando a hacer números, a tratar de hacer el número finito para que te salga más barato la impresión, lo más probable es que vas a tener que comprar filamentos no de 1 kilo, sino de 3 kilos o de 5. sí, Grilón tiene sí. filamento de 5 kilos, Printalot no sé, pero Hellbot viene de 3. Entonces, y esos son más baratos que los de kilo. Y aparte tenés menos trabajo de enhebrarlo, porque poner los 5 kilos y tenés más tiempo de impresión sin atención. Entonces, si uno imprime en serio más volumen, va hacia esas cosas. Y ahí sí o sí tenés que hacer tu soporte independiente porque los soportes de la máquina están pensados para el filamento de 1 kilo. Gracias, profesor. Voy a hacer todos esos factores que nombró ¿No? Sí, ¿puedo subir los videos así ahí en el curso? O con sea, gusto, ¿puedo subir lo que subí los pasa? videitos con la falla, porque yo viendo el Sí, videito me puedo dar sí, cuenta de qué es sí. lo que puede estar pasando. Un videito Buenísimo, con, profesor. con un Gracias. audio es lo ideal para mirar lo que pasa. Sí, Eh, bien. Normalmente, si el problema es calidad visible, o sea, falta de calidad, debe haber una falla en la extrusión. O sea, está saliendo menos material que el que tiene que salir. Normalmente está saliendo menos material que el que tiene que salir, o por alguna de estas cosas que estamos hablando del teflón, o también podría ser por una falla en la configuración. Hay una configuración en el cura que vos le pones el diámetro del filamento. Si la máquina cree que tiene, o sea, si el software cree que tiene un filamento de mayor diámetro, va a empujar menos milímetros de material porque va a hacer el cálculo de que con eso alcanza para cubrir un cierto volumen. Pero si el filamento es más delgadito que el que la máquina cree, va a haber una ausencia, una falta de material permanente. Entonces, el diámetro Yo le puse 1,75, profesor, que es el está, diámetro estándar, ¿no? Creo que claro, no. ese es el diámetro estándar. Hay otro parámetro de configuración que tienen las máquinas que es el flujo. El flujo, el flow, es un factor de multiplicación que uno le pone un valor para compensar por ahí que te hayan vendido un filamento de un poquito menor que 1,75 o de un poquito mayor, uno poniéndole el flujo de 90%, le estás diciendo que empuje menos cantidad, un 10% menos que el teórico, o si vos le pones un flujo del 110, le decís, bueno, aporte un 10% más del material teórico. Con eso uno compensa. Una cosa que podrías hacer es decir, bueno, probá con flujo de 120, 130, a ver si mejora la calidad. Si mejora la calidad, bueno, estás compensando con esto, pero podría ser el origen de la falta de flujo. Esto que hablábamos de que esté duro el filamento, entonces patina porque está duro, o podría ser por algún otro problema de la configuración del diámetro del filamento o algún otro parámetro. La Eso tiene impresora que ver con... internamente, la impresora Sí, internamente tiene el firmware, el software que tiene la impresora, un parámetro que se llama step per milímetro, step por milímetro, pasos por milímetro. Ese es el parámetro que le dice cuántos pasos tiene que hacer el motor para extruir 1 milímetro de filamento. Claro, cuando buenísimo. uno tiene la Sí, máquina nueva, no debería tocarlo eso como viene de fábrica. Cuando uno hace alguna modificación en el diámetro del engranaje del extrusor, en el tipo del motor que pone, a veces tendría que cambiarlo. En realidad es un parámetro que debería estar no accesible para el usuario final, pero muchas veces en las opciones de configuración de la máquina está para configurar los pasos por milímetro.
Si uno le cambia la configuración de paso por milímetro, va a cambiar la cantidad de material que la máquina aporta y puede quedar mal calibrada. La Overlock Pro creo que tiene para configurar por el menú los pasos por milímetro y también creo que tiene una opción, si no me recuerdo mal, de restablecer la valores de fábrica. Sí, Podrías probar eso, tiene esa de, opción, sí, de restablecer la valores de fábrica para asegurarte que los pasos por milímetro están bien. buenísimo. Voy a hacerlo, sí, lo voy a Hay un tomar en cuenta. software, hay un software que usamos que es eh, que no sé si estoy dudando si es que anda che con la Overlock Pro. Eh, Perdón, profesor, o lo que usted, cuando usted habló de flujo, se refería a la extrusión, ¿es esa opción de extruir o de algo así que le puede dar en el cura? ¿O no, no tiene nada que ver en ese el Cura, el flow que usted nombró? el flow es un parámetro flujo en el Cura, ¿no? En el Cura hay un Sí, parámetro que es flujo. Y sí, también en la impresora, en la configuración, a veces hay un parámetro de flujo. Los dos actúan como sí, factores de multiplicación. O sea, si yo les pongo un flujo, en el Cura hay un parámetro de flujo que le puedo poner 100%, 70, un valor, y también en la maquinita, en el mismo menú de la máquina, desde claro. la pantallita que tiene, le puedo también modificar el flujo. Por hardware, por software, por los dos métodos le Los trago, dos. ¿viste? Sí, sí, Y se multiplica. O sea, si yo le puse 90% en el flujo en el cura y le pongo 90% en el hardware, se va a hacer 0,9 por 0,9, se va a hacer un 81%. Si le pongo entiendo. 90 en el software del cura y le pongo 110 en el software de la máquina, capaz que termina siendo el flujo normal. O sea, digo, no es que uno reemplaza al otro, sino que Con, siempre actúan con los dos. respecto, profesor, con respecto al firmware, justamente cuando yo instalé el cura, a mí no me pedía, y en el manual de la Overflow decía Merlin. Y acá en el otro tutorial que yo vi, instalé UltraMaker 2. ¿Puede ser eso de que haya una equivocación de firmware o no? Eh, Capaz que le estás poniendo al cura una máquina que no es, y eso sí podría ser una modificación. O sea, Pero me a da ver, todos los parámetros para la Over. Lo que podría fallar es yo puse los parámetros tanto en la cama, todo como usted sí, dijo en pero ¿qué tipo de bueno, impresora le pusiste? ¿Encontraste dentro del cura el tipo de no, impresora como lo Pro? no, puse directamente custom y después fui y leí porque no estaba Overlock. Entonces tuve que poner genérica, custom. Bueno, habría que ver si los parámetros de configuración, porque el Merlin, digamos, a ver, la máquina genera G-code. O sea, el cura convierte un modelo en 3D, un diseño, en instrucciones de G-code, que son codiguitos XB24, no sé, son codiguitos Sí, de sí, tengo como movimiento. un lenguaje de Eh, programación. le dice, muévase para acá tantos milímetros, muévase para allá, extruya tantos milímetros, calienta a tanta temperatura. O sea, esas son el G-code. El G-code son instrucciones pasito a pasito para la máquina que se están poniendo en un archivito, digamos, como un texto, archivo de texto, uno después del otro. Eh, el diseño es un dibujo con una forma. La gracia del cura es que analiza ese diseño, calcula cuál sería la forma de moverse y lo convierte en G-code. Ahora, hay varios tipos de G-code. Hay G-code volumétrico, hay G-code estándar RepRap, hay G-code no sé cuánto. Hay como, diríamos, como cuatro o cinco dialectos. Son todos G-codes, sí, pero algunos usan alguna instrucción adicional, otros no. Los G-codes viejos, los G-codes más antiguos, de las máquinas más básicas, le enviaban la información en pasos por milímetro. O sea, en pasos del motor en realidad. O sea, mueva tantos pasos para arriba, está el motor, mueva tantos pasos para el otro. Y el cura tenía que saber cuál era la relación paso por milímetro. O sea, los G-codes viejos
En las máquinas viejas le avisaban cuántos pasos tenía que mover cada motor, no cuánto volumen de filamento necesito. Y el cálculo de cuánto volumen necesito y en función de eso cuántos pasos hay que mover, lo hacía el cura. Las máquinas más nuevas usan un G-code un poco más sofisticado, donde el cura le dice cuántos milímetros de material necesita o hasta incluso cuánto volumen de material necesita. Y el cálculo de cuántos pasos hay que mover lo hace el firmware. ¿Por qué voy a eso? Porque vos en el cura, cuando definís impresora genérica, tenés que definir qué tipo de G-code le manda. No sé cuál es el que usa la Overlock Pro. Habría que ver el manualcito de la Overlock Pro para ver cuál es el que recomiendan En, ellos. Tal vez en le el estás manual, pifiando ahí. sí, en el manual decía ¿cómo es Merlin? Marlin, Sí, algo así. Marlin o Merlin, ese es Pero igual, como no sé si es el tipo de G-code o el tipo de firmware. ah, No sé si es sí, un claro. G-code específico, porque Marlin un poco el nombre del firmware, pero no sé si hay un Eso, G-code para Merlin exactamente. Te voy a eso mandar que dice usted, por el WhatsApp, por el grupo, algunos manuales de la Overlock Pro. Capaz que con eso te da una mano para configurarlo, pero es muy posible que haya un problema de configuración, ya sea sí, que le han tocado los pasos por milímetro desde la pantallita y en ese caso habría que ejecutar desde la pantallita la opción de restablecer a valores de fábrica para que se vuelva la máquina con los parámetros de fábrica y que se olvide de la calibración y también de cualquier modificación que hayan hecho. Después de eso lo tenés que hacer es calibrarla, pero se restablecería cualquier problema que haya habido. Y si no, habría que ver esto que hablábamos de los valores de el tipo de máquina, cómo está configurada en el cura, porque es posible que eso esté eso, generando un problema. eso, eso, tanto el volumen como el paso a paso que usted decía que el firmware le da la instrucción a la máquina, influyen sí o sí en la definición del modelo, ¿no? O sea, tiene el resultado, va a ser Sí, sí, no lo el esperado. resultado va a ser pésimo. Hay una Claro, forma de calcular, en realidad, uno lo que hace muchas veces para chequear que esté todo bien, sobre todo lo que se complica es con los pasos por milímetro del extrusor, porque está empujando sí, de más o de menos material en el extrusor. Lo que hacemos ahí normalmente es al filamento le hacemos unas marquitas ahí con un fibrón indeleble cada centímetro y le ponemos que desde la máquina extruya 10 centímetros de material y vamos contando a ver si es que entró justito esa cantidad de material o si entró más o menos. Y si entró más o menos, hay que corregir los pasos por milímetro. Y después, para corregir los pasos por milímetro de los otros ejes, lo que se hace es, se imprime el cubito de calibración, que es de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, lo medís con un calibre para asegurarte que están respetándose los pasos por milímetro de los otros motores. Porque se tiene que respetar los pasos por eso no milímetro. entiendo, profesor, eso de, después se puede explicar eso de cómo sería para imprimir una pieza, un cubito que te está diciendo la calibración de los ejes. Eso yo la El, verdad que no entiendo. el cubito se lo descarga se lo descarga de Como la usted dio la clase anterior que tenía el cubito de, claro, ese lo descarga de Thingiverse. Lo pasás por el cura y lo imprimís. Y y, después lo medís. O sea, y eso va a salir, y eso va a salir con un ángulo diferente a otro, entonces eso te está diciendo que está mal calibrado, ¿cómo? con una dimensión o con un ángulo. O sea, hay que medirle que esté a escuadra los ángulos y hay que medir que esté con un calibre que el tamaño en todas las dimensiones sea el correcto. O sea, de 2 centímetros o de 1 centímetro, de acuerdo a cuál es el cubito que hemos encontrado. O sea, Bien, chequeamos que gracias, profesor. dimensionalmente ese objeto físico que hemos fabricado coincida con el diseño con un calibre, lo mediste
A ver, si es dos Sí, centímetros sí, con un calibre. con un calímetro, justamente cuando vos lo imprimís, le pone el nombre a las caras X y Z para que vos después, una vez que tengas impreso, tengas bien claro en qué forma se imprimió y si hay un problema de dimensión, sepas cuál es el eje que estaba mal. En general, en las máquinas que son con ejes cartesianos, con un eje X, un eje Y, un eje Z y con un motor en cada eje, es más fácil corregir porque vos, si hay un problema de dimensión en un eje, sabés que los que están mal son los pasos por milímetros de ese motor. En la máquina tuya es Yo, un lío porque están los tres ejes simultáneamente, o sea, tenés tres motores que se mueven eje hacia arriba y hacia abajo y el cubito después va a tener cada eje del cubo no va a coincidir con un motor, sino va a ser una combinación de movimientos. Pero igual, si hay algún problema con los pasos por milímetro, la dimensión del cubo en algún eje va a salir equivocada. yo voy a ir subiendo varios videos, así también los compañeros pueden ver y entender un poco Sí, de lo que sí. estamos hablando, profesor. Muchas Yo te voy a gracias. subir algunos Voy a ir, manualcitos de la excelente. Overlock Pro. Gracias, gracias. Y bueno, que es una máquina muy particular, pero que todas estas cosas que estamos hablando se aplican a otras máquinas Claro, también, para tal otras vez con máquinas también, otro sí. menú, con otra opción, pero todas tienen el mismo tipo de problema. Hay un Gracias, software profesor. que es Pronterface, el Pronterface, que yo suelo usar para hacer el diagnóstico. El Pronterface es un software gratuito que se descarga desde acá, eh, o sea, se descarga, es un software gratuito, y una vez que lo tienen descargado, voy a ver si lo puedo ejecutar. El Pronterface es un software que no es para generar los archivos de impresión, sino para comandar la impresora. El Pronterface te sirve para una impresora que pueda recibir com- comando G-code desde la consola, desde el puerto USB. Vos la conectás a tu computadora, en la computadora pones el Pronterface y desde aquí podés administrar a la impresora. No todas las impresoras vienen con la interfase para el Pronterface, la mayoría sí. En general, las Hellbot sí tenían todas, las Ender no todas, la Overlock Pro creo que sí tiene. Vos aquí con el Pronterface, vos una vez que tenés conectada la impresora a tu computadora, cuando abrís el Pronterface, aquí le tenés que decir en qué puerto está conectada y a qué velocidad, que eso a veces hay que probarlo, y después hay que ponerle connect, y aquí te debería decir en esta parte que se conectó. Y aquí te van a dar los errores y las cosas que se conectó. Una vez que se conectó, desde acá vos puedes mover para arriba y para abajo, podés eh, hacer que extruya, vos le pones cuántos milímetros querés que extruya, no sé, 10 milímetros, le apretás extrude y va a extruir esa cantidad. Le podés setear la temperatura del hot end y la temperatura de la cama y le pones set y la impresora se coloca a esa temperatura. O sea, esto es una herramienta interesante para mover el cabezal, calentar la máquina, hacer que se mueva 10 milímetros, 1 centímetro, 10 centímetros, para después chequear que se cumplió el movimiento que uno le puso, ¿no? Bueno, sí, el Pronterface se usa mucho para diagnóstico. Incluso cuando tenemos una impresora a veces que se clava, que deja de andar, está bueno largarla desde el Pronterface. Desde el Pronterface yo puedo abrir un archivo G-code. Yo puedo abrir un archivo G-code. Por ejemplo, este es un archivo G-code.
y puedo largarlo a imprimir, por supuesto, una vez que está conectado, aquí con print. Y mientras se va imprimiendo, me va a ir tirando aquí información de eh, qué le dice la máquina. Porque a veces la máquina se para, no hace ningún síntoma, pero cuando yo le conecto el pronterface y la hago imprimir desde el pronterface, me da el código de error. O sea, lo que me va a aparecer en, en esta zona de acá es como un monitor serie que me va diciendo el diálogo que hay entre la computadora y la impresora. Entonces, las impresoras que soportan eh, ser manejadas desde el puerto USB eh, para diagnóstico, es piola conectarlas con el pronterface y mandarlas a imprimir desde el pronterface, tanto para manipularla manualmente como para detectar y leer los códigos de error que te dice la máquina. Esa ya es como una herramienta que usamos para calibración también. Vos la podés hacer que se mueva 10 minutos por el costado, 10 minutos para arriba y después medir si realmente cumplió. O sea, está bueno para diagnóstico, ¿no? Es como un escáner, profe. Es como lo del audio, el escáner, ahí le larga. Sí, si bien no está pensado como escáner, Similar, no, pero de alguna similar, no, manera te sirve de eso. No está pensado para eso, porque está pensado más bien para las viejas impresoras que las manejábamos desde el puerto USB en lugar de mandarle la tarjetita de memoria. Hay algunas impresoras que no tienen ni consola, no tienen ni lector de tarjeta, no tienen visor, sino directamente las tenés que conectar a una computadora y manejar desde acá, las más viejas. Entonces, bueno, también podés manejar algunas de las máquinas nuevas, pero las más viejas estaban pensadas para usarse así. Bueno, ese es el Pronterface, un software para diagnóstico bueno, para hacer movimiento de la máquina y eventualmente, por ejemplo, para vos que estás con alguna dificultad, tal vez tendrías que probar el Pronterface. Bueno, vamos a ver la parte de el cura. Bueno, vamos al cura, vamos a lo que capaz que es más común para todos los participantes de este curso. Vamos a ver cómo hacer los soportes, cómo hacer las cosas que nos habían quedado pendientes de la clase anterior. La clase anterior habíamos empezado a ver el cura, pero no habíamos agotado todas las opciones. Como dijimos en la clase anterior, el cura es un programa que tiene muchísimos parámetros, casi una sobreabundancia de parámetros. Le han ido agregando parámetros con el tiempo, porque capaz que para competir con otros software como el Plus Slicer, que le van agregando cosas a uno y a otro, y entonces a veces quedó como exageradamente versátil. Tiene varias formas de ir limitando qué es lo que veo para que no nos abrumemos, pero hay que intentar entender por lo menos los parámetros más importantes. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo algunos parámetros. Yo abro mi cura. ¿Se acuerdan que una de las cosas que hacíamos con el cura era elegir la impresora? En este caso yo tengo aquí una Ender 3. El diámetro de la boquilla, en este caso en la Ender 3, se configura desde acá. En el caso de una máquina Hellbot, no se configura desde ahí, sino desde otro lado. O sea, a ver si yo pongo, por ejemplo, una Hellbot, una Magna 2 300. Aquí el diámetro de la boquilla no se configura desde acá, sino se configura desde otro lugar, desde ajustes, administrar impresoras, ajustes de la máquina, extrusor, y aquí se configura el diámetro de la boquilla. Eso es lo que te decía que vos tienes que chequear. Si tu máquina sea alargando la boquilla, capaz que tenés que ponerla acá en lugar de 0,4, 0,5. ¿No? El diámetro del material, 1,75, que es el normal. Y bueno, una vez que tenemos diámetro de material, diámetro de boquilla, abríamos el archivo a imprimir. Yo voy a abrir algún archivo a imprimir, no un G-code, que es el generado, sino un STL, que sería el modelo para imprimir. Es bueno tener los modelos para imprimir
los STL en la computadora y los G-codes si quieren también, pero no tanto en la tarjetita de memoria. La tarjetita de memoria, por los errores estos que yo les decía que a veces generan, es conveniente no guardar 50 cosas en las tarjetitas, no poner todos los archivos que imprimimos los últimos 2 años, sino borrarlo de vez en cuando y dejarle un archivo de ejemplo y el archivo que estoy imprimiendo ahora y nada más. Voy a ver si encuentro algún modelo de impresión. 3D, a imprimir, a ver, Vinci, ese creo que es ahí está el archivito clásico, bueno, este es un poquito modificado porque tiene la carita arriba, pero es más o menos bastante parecido al archivo de calibración ejemplo. Tengo el archivo que voy a imprimir, le habíamos puesto boquilla 0,4, filamento de 1,75 y ahora había que empezar con los parámetros más importantes. De calidad era el primer parámetro importante que daba la altura de capa. Después habíamos visto capa inicial, que normalmente la dejábamos en una capa estándar para que siempre las impresiones salgan con la misma calibración inicial. Habíamos visto paredes. El concepto de paredes, ¿se acuerdan? Venía por el hecho de que el interior lo íbamos a hacer aireado. Si yo le pongo acá que calcule, que segmente, que calcule el movimiento para que me habilite después la vista previa. O sea, yo cuando abro el archivo no puedo hacer vista previa inicialmente, recién después de haberlo segmentado, calculado el movimiento, como recién hice ahora, ahora ya me dice, este imprimirse con los parámetros que están, tardaría 1 hora 33 minutos, 12 gramos de material. Si voy a vista previa, voy a ver si cómo es la propuesta de impresión que me da la máquina. Yo lo voy a cambiar a que los colores me los haga por tipo de línea. Entonces, todo esto es para que lleguemos al punto en el cual intentemos entender qué es lo que era él, las paredes. La impresión que se había propuesto era imprimir este barquito. Ahora, este barquito, la impresora o el cura en realidad está pretendiendo imprimirlo no macizo, sino aireado. Un interior con un poco de material y mucho aire, en realidad con un 15% de relleno está configurado ahora, eso después lo podemos cambiar, y las paredes van a ser el, la cáscara lateral que va a tener la pieza para separar el relleno ese aireado del el exterior de la pieza. Yo la pieza si la veo, no voy a llegar a ver nunca el relleno ese aireado porque va a estar cubierto por la cáscara, que son las paredes que van a ser rellenas 100%, ¿no? Entonces, tengo acá las paredes, el grosor de la pared es 0,8 milímetros, dos pasadas de 0,4, eso es la roja y la verde que están en el exterior. Después tengo la capa superior e inferior, yo le puse 0,8 milímetros. Eso también es cuando termina la pieza, el relleno, antes de poner la tapa superior, cuántas capas va a ser superior. Claro, yo le había puesto que tiene una capa de 0,2. Si quiero hacer 0,8, son 4 capas superiores. Las 4 capas superiores van a ser, por ejemplo,
estas que están acá. Uno, dos, tres, cuatro, y ahí ya viene lo siguiente. O sea, no es- son las capas al final de la pieza solamente, sino son las capas que va a haber de relleno 100% cuando haya que hacer una superficie horizontal para tapar el relleno, ¿no? O sea, las capas superiores no son necesariamente las últimas, son todas las capas horizontales que tapan el relleno. Capas superiores, pa. El relleno ya hemos visto, ¿no es cierto? El tipo de relleno. El material, hemos visto que la temperatura del material era la única variable que acá nos importaba. La temperatura del material, cuando trabajábamos con PLA, podíamos trabajar entre 190 y 210, 215. Cuando trabajamos con ABS, un poquito más caliente, entre 210 y 230. Trabajamos con nylon, parecido al ABS, tal vez 215 a 240. Eh, el flujo es este parámetro que yo les contaba antes, que normalmente está al 100%, pero uno le podría poner un flujo del 110 para que haya un exceso de material, o 90 para que haya menos cantidad de material. Incluso uno podría jugar, si quiere, con ponerle mayor cantidad de flujo en alguna parte del proceso, pero si el flujo está bien calculado, el diámetro del filamento, el diámetro de la ruedita que tiene el extrusor, eh, no habría necesidad de cambiarlo, ¿no? Bueno, acá está la velocidad. La velocidad eh, que puede correr la máquina, la velocidad que puede moverse el cabezal, en la mayoría de las máquinas es 180, 200 milímetros por segundo. Mucho más rápido que la que uso para imprimir. Porque la máquina es capaz en general de moverse rápido, pero está moviéndose lento para darle tiempo que el material se derrita, se calienta, se derrita, salga por la boquilla, se enfríe y recién sigo. O sea, no es que hay máquinas que son más rápidas y otras que son más lentas porque tienen capacidad de moverse más rápido o más lento, sino que casi todas las máquinas son mucho más rápidas que lo que se puede tolerar a la hora de imprimir. Y uno cuando imprime tiende a ponerle un valor bastante más lento que el máximo que puede usar la máquina para que el proceso de impresión salga bonito, salga con buena calidad y no porque la máquina no sea capaz de ir más rápido. Yo suelo ponerle velocidad la que me dice la máquina, en este caso 60 milímetros por segundo, de la velocidad estándar de las máquinas Hellbot. Si fuese la Creality, en general ponen 50. Y después cuando tengo que corregir alguna cuestión de velocidad, la corrijo desde la máquina cuando estoy imprimiendo, desde la consola de la impresora, y ahí le pongo 110%, 80% para regular un porcentaje de la velocidad teórica de la máquina. Pero influye mucho en la perfección o imperfección de la pieza que uno le acelere o no. Ponerle que uno está apurado y acelera o no. No tiene nada que ver eso. Eh, Hay alguna influencia que tiene, pero la influencia sobre todo es la confiabilidad. O sea, eh, si yo le aumento solamente la velocidad desde el parámetro de velocidad, lo más probable es que no haya casi variación de calidad, pero va a llegar a una velocidad en la cual ya no va a poder imprimir, se va a tapar o se va a despegar o va a ser alguna cosa rara. No es que va a ir mejorando la calidad cuando lo ponga lento, sino que va a ser más confiable. Ahora, si yo quiero mejorar la calidad, tendría que poner más cantidad de capitas, capitas más delgaditas, o algún otro parámetro de configuración. La velocidad no va a ser necesariamente que cuando sea más lento sea más lindo. Lo que sí, casi seguro, es que cuando sea más lento
hay más probabilidad de que se termine la impresión con éxito. Yo Perfecto. normalmente cuando estoy en la máquina físicamente ahí al lado, porque estoy en la oficina, y al comienzo, desde la computadora o desde la impresora, desde la consola, le pongo que imprima un 30% de velocidad, bien despacito, para que me dé tiempo de ver que esté calibrada bien la primera capa. Una vez que veo que está todo bien, le pongo el 80, 90, 100% de velocidad y voy escuchando. Si escucho que hace clac, 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 porque está con ese problema de medio tapado, con algún inconveniente, le bajo la velocidad. Y normalmente, cuando vos le bajas la velocidad, ya se resuelve el problema. Digo, si el problema de que hay poco material es porque le está costando salir, porque está duro, porque hay un agujerito chiquito, porque está tapado, si vos le bajás la velocidad, normalmente se resuelve. Y por lo menos podés imprimir de calidad decente más lento. Porque claro, si vos haces fuerza, y bueno, va a ir saliendo el filamento de alguna manera. Entonces, eh, ahora, si vos intentás hacerle fuerza rápido, va a ser clac, clac, clac. Entonces, normalmente velocidad va de la mano de confiabilidad, no tanto de calidad, ¿no? Entonces, yo la velocidad suelo dejar la velocidad estándar de la máquina. Normalmente hay una velocidad normal y hay una velocidad de desplazamiento sin este aporte de material. Hay otra opción acá que dice eh, desplazamiento. El desplazamiento es la marcha atrás que va a tener que hacer el filamento para ir de un punto de impresión a otro cuando la pieza tiene dos zonas. O sea, aquí, por ejemplo, en esta pieza que estoy por imprimir, hay dos zonas marcadas distintas. Esta parte de la cabina y esta otra parte de la cabina, que no están unidas a esta altura. Tal vez más arriba se unen, pero a esta altura sí o sí va a haber que imprimir una parte, hacer un desplazamiento y después imprimir la otra, porque no están unidas las dos. Entonces, ese movimiento lo va a tratar de hacer la máquina un poco más rápido que el movimiento normal y va a tratar de que no queden hilitos, que no queden un material sobrante de esa parte. Para disminuir la posibilidad de que eso quede, se le pone el desplazamiento, que es que antes de moverse de un punto a otro sin tirar material, haga marcha atrás del filamento, 2 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Y entonces se mueva, compense y después sigue imprimiendo. Esa retracción, ese desplazamiento, hay que intentar dejarlo en la versión que viene con la máquina y casi nunca lo deshabilitamos. Está la opción de deshabilitar la retracción. eh, yo lo deshabilitaría únicamente si estoy imprimiendo con material flexible, porque ahí tengo más probabilidad de que se tape con la retracción que no sin la retracción. Pero si no estoy material flexible, le dejaría habilitar la retracción, ¿no? Y bueno, refrigeración era ese ventiladorcito que le llamaban fan de capa, que estaba tirando airecito al material que iba saliendo de la boquilla para que salga y se enfríe rápido, ¿tá? Casi siempre activábamos la refrigeración, la dejábamos apagada en primera capa para que no nos enfríe el material antes de que se pegue y la dejábamos apagada cuando trabajábamos con ABS, que se requería una refrigeración más suave para que no se contraiga y no se despegue. Vamos a ver la parte de soporte, que es la que la clase pasada vimos muy bien pasar. La clase pasada vimos soporte normal y esto de las líneas, pero hay varios parámetros de soporte que se pueden jugar. Después vamos a ver soporte tipo árbol, pero veamos un poquito los parámetros que se pueden jugar
para soporte normal. Después ahora vamos a ver el tipo de árbol, pero primero quiero que repasemos un poquito los parámetros de soporte normal. ¿Se acuerdan? En este caso, después de ponerle normal, le tenemos que poner si queremos en todos los sitios o únicamente tocando la base de impresión. Si le pongo eh, en todos los sitios, se va a hacer soporte, como se está mostrando aquí, en lugares donde yo le pongo soporte en todos los sitios, va a ser soporte, como estamos viendo este interior, donde el soporte toca la base de este eh, objeto, de esa, la cubierta de ese barquito, o en este caso, donde el soporte toca la base de la impresión. Si yo le pongo que genere soporte únicamente tocando la base de impresión, ahí van a quedar ejecutándose los soportes solamente donde se puede hacer la proyección vertical del soporte hasta la base de impresión. No va a ser soporte en la zona de cabina, porque aquí si yo hago una proyección vertical, llego aquí a lo que sería el piso de la cubierta del barco y no a la cama de impresión. Entonces, únicamente me genero ahí soporte entre la pieza y el material que estábamos por imprimir. Un parámetro que definimos también es el ángulo de voladizo, que la pieza va a necesitar soporte cuando tenga que expandirse horizontalmente mucho. Si fuese una columna plana, vertical, nunca necesitaría soporte. Ahora, si la columna es una y que tiene un poquito de ángulo, posiblemente no necesito soporte porque puedo ir solapando las capas y poniéndole un poquito de voladizo. Pero si es una T, ya no es una sino es una T, seguro que sí necesita soporte porque la T va a necesitar soporte sí o sí porque no va a haber una capa anterior que se pueda desfasar un poquito para hacer una T. Entonces, de acuerdo al tipo de pieza, es el ángulo de soporte que yo le pongo. Normalmente, una fórmula simple para decidir si va con soporte o no sería, bueno, hasta 45 grados sin soporte y más de 45 grados con soporte. Eso sería una cosa simple, pero a veces puede estar generando un soporte en lugares donde es difícil de sacar. Bueno, el patrón del soporte te dice y ¿cómo querés que sean los tabiques de apoyo? ¿Querés que sean tabiques o que sea una estructura mucho más firme? Si yo hago una estructura mucho más firme, bueno, va a funcionar como soporte, pero por ahí va a ser difícil de retirarlo. Yo suelo usar líneas que terminen siendo tabiques y la distancia como distancia de la pieza de soporte a la vivienda, lo podemos poner ahí. Patrón de soporte me indica ¿cómo se va a generar ese soporte? ¿Tabiques independientes o una maraña entramada que me genere un soporte más firme? Bueno, si la maraña tiene
un soporte más firme va a cumplir bien su misión de andamio, pero por ahí voy a despreciar más material y también voy a generar un soporte difícil de retirar, ¿no? Los patrones de soporte son un montón: línea, rejilla, triángulo, concéntrico, zigzag. Yo la verdad que los que uso son línea o si no zigzag. En línea genera tabiques que son muy fáciles de retirar. El que es zigzag es bueno para cuando los soportes son altos. No sería el caso de este barquito. Pero si yo quiero hacer una pieza que tiene un soporte a 15 centímetros que necesita, si le pongo un soporte tipo líneas, puede ocurrir que el soporte se vaya rompiendo a medida que voy subiendo, porque un tabique es muy debilucho y un tabique que se hace capa por capa puede llegar a un momento donde falle algo y se arruine ese soporte. Entonces, un soporte tipo eh, rejilla sería más indicado para una pieza alta que necesite un soporte de muchos centímetros, sería más estable, con más probabilidades de éxito en la impresión. El, a ver acá si se genera soporte o no. Ahí generó un soporte, pero capaz que demasiado sólido. Este soporte tipo zigzag, creo que el que estamos puestos, me generó esas partecitas verde agua. El soporte tipo zigzag ya no son tabiques independientes, sino que son tabiques cruzados. Entonces esto va uniendo los tabiques en un zigzag. Eso hace que sea mucho más firme, porque si yo tengo un tabique, tiene una resistencia en un parámetro, en una dirección, pero en la otra es mucho más fácil de cortar. En cambio, un soporte tipo zigzag, como va uniendo los tabiques en 90 grados, me permite hacer una cosa mucho más estructural. El recuento en línea de pared de soporte es que aparte de hacer el soporte estándar, que puede ser tipo tabique o tipo zigzag, a la vuelta del soporte me genere una capita de la cantidad de pasadas que yo le pongo. Eso hace que el soporte sea más sólido todavía, porque no es solamente los tabiques cruzados, sino que a la vuelta me genera una estructura adicional de agarre. Profesor, ¿uno puede seleccionar las partes que quiera del soporte y otras no? ¿O el software ya Sí, pero es un decide? lío. Se Claro. puede, pero es un lío. En teoría, si vos vas acá a preparar, vos podés desde aquí, desde preparar, con esta herramienta, bloqueador de soporte, armar como un cubito, que a ese cubito después, oye, no sé qué pasó con el cubito. Ahí está ese material. Ese material incluso se supone que yo lo debería poder deformar. Yo le podría deformar así y decir, bueno, en esa zona quiero parámetros distintos. En esa zona quiero,
Aquí está. En esa zona yo puedo elegir que en esa zona quiero un soporte más firme, por ejemplo. Entonces yo ahí podría cambiar en ese cubito que definí los parámetros, o altura de capa más finita, o temperatura más grande, o paredes más gruesas. O sea, yo puedo al modelo irle definiendo zonas y en esas zonas cambiar algunos parámetros de impresión. Es un lío, he visto que se usa poco, pero existe la opción, sí, le han agregado al cura hace cosa de un año esta opción de los bloqueos de zonas del modelo. Eso lo han imitado en alguna funcionalidad que tenía el Plus Slicer. Y bueno, le han agregado el cura porque no quieren ser menos. Pero bueno, no necesariamente es algo tan importante. Pero bueno, ya que lo han puesto, sepamos que existe. Entonces, el bloqueador de Sí, modelo de soporte te te digo permite. porque iban a imprimir una taza y en el círculo donde donde se agarra la taza, le generaba soporte y le terminó generando soporte a una pieza que se imprimió y después para sacar ese soporte terminó perjudicando la pieza. ¿Sí? ¿Cómo en Eso el fue lo que... círculo? ¿Vio donde uno agarra la tacita? En la orejita esa. Sí. Bueno, ahí le generó soporte, en el medio, ahí en el círculo, le generó soporte el software. Bueno, Y a veces se puede jugar con el parámetro ese se a puede ver, hacer finito lo soporte, ¿no? O sea, bien frágil, que solamente que se pu- sostenga y después, claro, eso, ¿eh? claro, y se puede jugar con el parámetro del ángulo de voladizo de soporte, poniendo un ángulo más chico, podemos llegar a un punto en el cual no lo genere. Por ejemplo, a ver, en este dibujo, Ah, y- sí, en sí. en este agujerito que está ahí, en este agujerito que está ahí, si yo le pongo segmentación, ¿me va a generar o no soporte? Bueno, depende cómo esté configurado. Si yo le pongo aquí con el soporte así como está ahora, me generaría, uy, mirá el soporte ese ahí, un montón de cosas. Claro, ¿cómo hacía para sacar eso de ahí? Bueno, lo que podés Bueno, hacer algo es así pasó. configurarlo de distintas maneras. O sea, a ver, entonces en lugar de que sea un soporte tipo normal, zigzag, que un soporte tipo líneas. El soporte tipo líneas ya de entrada va a ser más fácil de sacar, porque me va a generar tabiques. O sea, si yo le pongo soporte tipo línea, la línea va a terminar siendo un tabique. Soporte tipo línea, Claro, es más fácil de sacar. bueno, es más fácil, pero todavía no tanto, ¿no? Porque todavía están los tabiques, que son soporte tipo línea, pero está puesto con borde. Entonces, lo que hay que hacer es quitarle el recuento de línea de pared de soporte, porque si no, en toda la zona de soporte te hace un borde envolvente. Lo hace que el soporte sea más firme, pero a veces innecesariamente firme. Yo le quito las líneas de recuento. Le quito la línea de recuento de pared, entonces me debería hacer los tabiquitos más lisos. Aquí, bueno, está un poco más liso el tabique, porque ya le quité las dos opciones esas que tenía, y claro, me hace los tabiques donde él quiere. Yo ahora lo que puedo hacer es mover la pieza, por ejemplo, aquí dentro del círculo no me hizo ninguno, porque de casualidad. Pero si yo la pieza la muevo un poquito para adelante o para atrás, puedo intentar jugar para que cambie la posición de su soporte. La muevo la pieza un poquito para atrás, por ejemplo, y veo a ver cómo queda el soporte ahora. Capaz que ahora el soporte queda dentro del circulito ese.
Entonces ahí, claro, el soporte me queda, pero me queda a veces un poco incómodo de quitar, ¿no es cierto? Porque me va a quedar ahí en el medio. Entonces, yo quisiera que el soporte sea más fácil de quitar. Bueno, puedo jugar moviéndola a la pieza. En lugar de tener la pieza así, la ubico del otro lugar para que los soportes sean más fáciles de retirar. Ah, está buena esa, profe, moviéndola, no Si yo la muevo, los soportes siempre se claro, giran en el mismo sentido. Entonces, si yo la bien, giro la sí, pieza, el soporte antes que estaba, ahora capaz que me va a resultar más fácil de retirar. O sea, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer estas cosas que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? O sea, en general, haciendo algunas de estas cosas, llegamos a un soporte más razonable. Le puedo poner más denso o menos denso el soporte, porque le puedo poner, eh, hay una variable que es la densidad del soporte. Si yo le pongo un soporte con el 60% de material, va a ser un ladrillo imposible de sacar. sí, se entiende, está muy buena Si eso, yo le profe. pongo ahí le puse un soporte denso, 60% de material, el 40% de aire. Claro, para algunos casos tal vez me sirve, en general no. En general uno quiere el soporte livianito, un soporte de vez en cuando, no sé, con el 6% de material, algún tabique por ahí de vez en cuando. Ahí me hizo algunos tabiques. Entonces, entre no ponerle ningún soporte, ponerle un soporte así de 6%, bueno, en la zona más crítica capaz que me lo hace el soporte. Y en general jugamos con eso, con ese tipo de parámetros. Ahora, eh, hay, o sea, la densidad del soporte, si conecta o no las líneas de soporte, si la conecta le hace toda esa cáscara externa de soporte que se hacen demasiado rígidos. El patrón, si es en línea o en zigzag, te permite saber si va a ser retirable o no. Eso son los más importantes, ¿no? Y después uno puede habilitarle una superficie de contacto. ¿Dónde está? La interfaz de soporte. Si yo le pongo con interfaz de soporte, la máquina va a ser entre el soporte y la pieza una superficie de la misma formita de la pieza para que se apoye más suavecito y sea más fácil de retirar. O sea, yo ahí poniéndole superficie de contacto, lo que hace la máquina es hace como ese bujecito, que es como un soporte, una unión suavecita entre la pieza y el soporte, que tiene muchos puntos de apoyo y en general eso se retira fácil metiendo un destornillador o una espátula hace un poquito de fuerza y se desprende y no deja ningún hilito, porque tiene muchos puntos de unión. Sí, esos son como los parámetros más importantes del soporte, ¿no? O sea, si va a ir o no con interfaz de soporte, el porcentaje de material, el tipo eh, de patrón de soporte. Lo que podemos jugar es, bueno, intentar a ver el soporte tipo árbol, ¿no? Soporte tipo árbol que alguien preguntó. Podemos intentar hacerlo y ver qué es lo que sale. En el soporte tipo árbol, la máquina va a calcular como una enredadera que va a soportar la parte de arriba intentando no tocar la parte de abajo, pero rodearla. Hace una estructura simpática, pero a veces difícil de quitar. Claro. Aquí el soporte tipo árbol, miren, construyó toda esa enredadera exterior muy
rígida, claro, la pieza se va a construir con algo ahí difícil de retirar. Entonces, pero el tipo de árbol le podemos generar muchos parámetros, ¿no? Las distancias de las ramas del soporte en el árbol, dice 1 milímetro. Le podemos poner 3 milímetros para que sea más lejos. Diámetro de las ramas del soporte, 2 milímetros. Diámetro del tronco, 15. Esto está muy grueso. Le vamos a poner 5 milímetros. Ángulo voladizo de soporte. Le vamos a poner un valor de 60 para que únicamente genere soporte cuando sea súper necesario, ¿no? Y ahí le podemos después tocar con poner un poquito más de distancia. Vamos a ver ahí qué es lo que genera. Los soportes de este tipo de árbol requieren más tiempo de cálculo y en realidad requieren muchas veces ir retocando los parámetros. Ahí, bueno, parece un poquito mejor que recién, pero igual, no parece ser un soporte fácil de retirar, pero vamos a intentar retocarlo un poquito más, hacerlo más livianito. Ángulo de las ramas de soporte, distancia de las ramas de soporte. Vamos a hacer ramas más chiquititas. Vamos a hacer un tronco más chiquitito. Recuento de línea de pared de soporte. Vamos a ponerle cero a ver qué hace. Para que no me genere un masacote, sino solamente las ramitas. A ver si ahí hace algo más livianito. Ahí, bueno, vamos a ver si es que ese soporte alcanza. Pero no, eso sería imposible. No se va a poder fabricar. Porque el soporte tipo árbol ahí, claro, directamente me lo armó en el aire. Ahí lo que no se va a poder fabricar no es la pieza, sino el soporte. Me parece que eso que le saqué de recuento de línea de pared de soporte, ahí creo que se va a mejorar. Ahí está ahí. Pareciera que es una cosa más detallada. Sale el soporte es envolvente, pero no toca la pieza, salvo este que está ahí dentro del casco. Ese tal vez podría ser un modelo de soporte factible para probar. O sea, lo fui alivianando al soporte tipo árbol, sacándole porcentaje de material, poniéndole ramas más finitas, poniéndole troncos más finitos. Y bueno, uno puede ir alivianándolo hasta llegar al punto en el cual sea imprimible. Este como que necesita esa cáscara externa, porque si no, se cae, ¿no? El soporte tipo tabique le podemos poner soportado por los mismos tabiques sin una cámara externa y anda bien. Este como que requiere un recuento de línea de pared o que sea uno, pues si no, no anda, ¿no? Si uno es más detallista, podría incluso intentar tocarle la distancia que va a tener el soporte de la pieza. Cuanto más distancia, estamos hablando de décima de milímetro, ¿no? Pero acá ahí tiene el valor estándar que es 1/10 de milímetro,
entre el valor que termina el soporte y que empieza la pieza. En la práctica, la pieza cae un poquito y se come esa distancia. Pero bueno, pero se supone que la pieza queda apenas si apoyada en el soporte y esa pequeña distancia hace que quede debilitado el material, que yo cuando hago con una pincita un poquito de fuerza, se va a cortar ahí, porque ahí está apenas y debilitado, ¿no? Bueno, yo creo que los más importantes de soporte son estos que estamos aquí. Hay muchos otros tipos hay otros parámetros, la distancia entre la pieza y el soporte lateral, para darme lugar a que ponga un método destornillador. O sea, si yo pongo una distancia X y de 5 milímetros, el soporte se aleja un poquito de la pieza, medio centímetro, y me permite trabajarlo más fácil con un destornillador o con un alicate, porque sé que el soporte no queda juntito a la pieza, sino notoriamente separado, eh, medio centímetro. Bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos los soportes, después tenemos la adherencia a la placa de impresión. Los soportes los voy a dejar soportes tipo, eh, los soportes los voy a dejar soportes tipo normal, que son los más usuales, tipo líneas y que me parecen más habituales. El soporte tipo árbol, yo una sola vez en la vida lo usé cuando tenía que hacer una batea de 35 centímetros y no me entraba en la cama, entonces la ponía a la batea inclinada y entonces ahí le hacía un soporte, pero era una pieza muy particular, ¿no? Normalmente el soporte habitual es el tipo de tabique, ¿no? Y si voy a hacer una cosa alta, tipo zigzag. O sea, el tabique, la única desventaja que tiene es que si el tabique es muy alto, de 15 centímetros de alto, por ahí se cae antes de ejercer su función de soporte. Es un andamio demasiado flojo. Entonces, si el soporte va a tener 15 centímetros, 20, pongámosle un soporte tipo zigzag, ya alcanza bien. El soporte tipo árbol, como les digo, no es algo que yo eh, haya usado muchas veces porque no lo veo necesario. O sea, me parece más simple ver y entender el tipo tabique o el tipo árbol que ponerme a jugar con las formas extrañas que me proponen los de árbol, ¿no? Después del soporte hay un parámetro que es la adherencia a la placa de impresión. La adherencia a la placa de impresión se refiere a qué cosa va a imprimir el cura, va a fabricar que no forma parte del modelo para que mi pieza tenga más posibilidades de pegarse a la cama. O sea, si yo veo esto, el modelo era, uy, aquí me quedó el cubito, le saco el cubito. El modelo era una piecita que empezaba directamente tocando la base desde cero. Podría imprimirlo así, sin ninguna adherencia. Una adherencia le podríamos poner ninguna. Si le pongo ninguna adherencia, la pieza se va a empezar a imprimir desde la base, primera capa, lo que es pieza. Le puse ninguna adherencia y la pieza se empieza a imprimir, primera capa y los soportecitos, y de ahí se va imprimiendo. Pero eso puede ser que genere alguna dificultad en la impresión porque se despegue, y también puede ser que genere algún problema porque, como es un proceso continuo, al comienzo, cuando empieza a imprimir, puede fallar, puede salir entrecortado el material y recién después de algunos 15, 20, 30 segundos empiece a salir en forma prolija y constante. Entonces, para que esa primera parte del material, donde todavía está desprolijo, porque todavía no está constante, no afecte la pieza, le podemos generar alguna superficie de adherencia. La más simple sería tipo
borde, no tipo falda sería más simple. Tipo falda, la máquina antes de imprimir la pieza va a imprimir como un burletito, una cintita, una pasadita, esta pasadita que va a ser alrededor de la pieza, pero lejos, no tocando. Entonces la máquina antes de imprimir lo que es la pieza en sí, antes de empezar a imprimir la pieza en sí, va a imprimir esa, ese firuletito, esas vueltitas, esas pasaditas, lejos de la pieza, pero la ventaja es que mientras imprime eso, yo puedo ir calibrando la altura de la máquina, puedo ver si va saliendo bien, puedo acercar un poquito, puedo alejar un poquito, de manera que cuando va a imprimir la pieza ya esté más calibrado, más probabilidad de que ande bien. Se supone que ya cuando va a empezar a imprimir la pieza, ya hubo un tiempito para que yo calibre mientras imprimía ese burletito, ¿no? Hay otra forma de adherencia. Claro, yo cuando hago la falda podría poner también de cuántas líneas quiero que sea la falda. Supongamos que hagamos una falda de A5. Va a ser 5 firuletitos y recién la pieza. Una falda de 5. Ahora, en lugar de ser una vueltita y empieza la pieza, 5 vueltitas y después empieza la pieza. Este soporte tipo falda, no soporte, sino adherencia tipo falda, se usaría para permitirme calibrar, para permitirme limpiar, pero no ayuda realmente a la adherencia, salvo que me permite calibrar bien y eso ayuda a la adherencia, pero no se une esa figurita adicional, ese bordecito, con la pieza en sí. Entonces no es que ayuda mecánicamente a que la pieza se sujete. Es solo una cuestión de darme tiempo para que yo calibre y también permitir que el flujo de material sea continuo para que cuando empiece la pieza ya esté todo funcionando porque ya hizo esas vueltitas previas. Hay otro tipo de adherencia que no es tipo falda, sino es tipo borde. Esta es distinta que la falda, porque aquí esos firuletitos se van haciendo cada vez más cerquita hasta que llegan a tocar la pieza. Empieza como unos firuletitos externos, igual que el tipo falda, pero después se empiezan a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que tocan la pieza. Entonces, este tipo de adherencia, sí, más allá de que también me permiten calibrar la máquina mientras está haciendo eso, pero después al final me terminan sumando a la adherencia porque este bordecito queda casi tocando la pieza. Digo casi tocando porque uno puede definir ese pedacito de luz que hay. No sé si se llega a ver, ahí los verde agua, terminan, pero hay un pedacito gris que es la cama y después empieza el rojo. Ese pedacito gris es un gap de aire chiquitito que uno puede dejar entre el borde y la pieza. En la práctica se va a unir, pero va a quedar muy debilitado. Y entonces yo si hago un poquito de fuerza se despega. Yo puedo definir cuando es una adherencia tipo borde, qué ancho va a tener esta solapa y cuál va a ser la luz que va a haber entre la solapa y la pieza. Ese es el tipo de adherencia que yo más uso, tipo borde, que construye realmente la solapita.
Una solapita que después uno la saca con el dedo, se saca sola prácticamente, porque no queda unida firmemente a la pieza, sino apenas y tocando un poquitito. ¿Se entiende hasta ahí? La última forma de adherencia es una adherencia tipo balsa, raft o balsa. La adherencia tipo balsa es muy usada cuando trabajamos con ABS, porque ahí, o cuando tengo problemas de calibración serios en la máquina, que me están, digamos, dificultando, que me están impidiendo imprimir una pieza, y entonces la solución rápida sería imprimir a la pieza con una adherencia tipo balsa. Entonces la máquina, antes de imprimir la pieza, hace una planchada de material pareja grande de varios centímetros, tal vez de 1,5 centímetros, y recién ahí imprime la pieza. La adherencia tipo balsa hace esas planchadas que ven, va haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco planchadas y recién ahí empieza la pieza. Pero la pieza no empieza pegada a esa planchada, sino apenas separada. Una pequeña separación necesaria para que cuando yo haga un poquito de fuerza se pueda despegar y para que permita adherir la pieza a esta planchada. O sea, el soporte tipo raft o tipo balsa genera una base plana fabricada por la misma impresora y arriba de eso recién hace el diseño que estoy diseñando. Eso, si ustedes se fijan, la máquina de Ender, los muñequitos que vienen de prueba de calibración, vienen con este tipo de adherencia, es la más confiable, es la que menores problemas te da, pero también se desperdicia un poco el material, porque tendrías que hacer esas tres o cuatro capitas abajo y que también demora un poquito más. Entonces, no es muy usada por el tema ese del desperdicio de material y el tiempo, pero es muy confiable. Cuando la máquina tiene problemas de calibración, cuando estamos, por ejemplo, vos, Juan, que estás con problemas de calidad de la máquina, que no sabes bien si es la adherencia o qué es lo que es, una cosa que podrías probar es ponerle la adherencia tipo raft o tipo balsa e imprimir. Si los problemas de calidad se concentran únicamente en esa parte baja, en esa parte de la adherencia, y después la pieza sale perfecta, es problema de calibración inicial. Ahora, si los problemas no quedan circunscritos únicamente a esa parte baja, sino que también a la parte alta de la pieza, después de hacer esa plataforma de adherencia, sigue habiendo problemas de calidad, hay que buscarlo por otro lado, los problemas de calidad, hay que buscarlo más bien porque hay un problema de flujo, hay un problema de falta de material, hay un problema de calibración de alguna correa, otro problema. ¿No? Mira, las piezas esas con la Sí, adherencia profesor, tipo buen, RAF, buen dato. Buen dato, ¿cómo? profesor, porque tenía ese y te- buen dato le digo que me pasó porque tenía eso. Y como vio que uno que influye en el tiempo, Claro, y como ahí en uno la le quiere escuela ven que quitar. tenemos que tener tiempo, y sí, entonces se le saca, ¿no? Sí. Sí, pero claro, cuando hay problemas a veces uno sacrifica tiempo por confiabilidad. O sea, Pero voy a hacer normalmente la ecuación es, voy a hacer para nivelar las piezas, como usted me dice. Voy a probar con eso claro, también. Gracias. si con eso lográs que salga bien la pieza, hay que concentrarse en la calibración de la primera capa. Si con eso no se arregla, no es la calibración de la primera capa el problema, sino el flujo, que esté tapada, que haya otro problema, ya no solo circunscrito al inicio de la impresión, sino en todo el proceso. Bien, gracias. No, por favor. Este, después hay eh, otros parámetros de impresión que por ahí no son tan usuales, pero, por ejemplo, esto de corrección de malla, a veces, digamos, hay errores sistemáticos y hay errores de las mallas. A veces la malla tiene un agujerito que hace que no se pueda imprimir porque hay dos caras que no se unieron, que el que diseñó no la unió bien, dejó un pedacito de luz
a veces con estas opciones de eliminar agujeros y todo, o cosido amplio, a veces algunas de esas cositas nos permiten imprimir un archivo que no se puede imprimir. Normalmente no deberíamos estar usando nada de esto, ¿no? Normalmente deberíamos estar sin activar ninguna de estas opciones, ¿no? Hay unos modos especiales de impresión que sí son interesantes. Uno que es este de espiralizar el contorno exterior. Este está piola porque yo le hago un diseño y le digo que lo espiralice y la máquina va a imprimir la cáscara externa del diseño únicamente con el espesor de una pasada. Y no lo va a hacer capa por capa, sino lo va a hacer como una espiral continuo que va ascendiendo. Yo, por ejemplo, para hacer un jarrón, si yo le pongo este diseño y lo quiero imprimir, me va a hacer una espiral exterior, o sea, va subiendo en espiral y entonces no hay un cambio de capa. Es muy rápido, es muy confiable, salen piezas muy delicadas, no salen piezas tan robustas, pero por ahí para hacer una pieza vistosa, un jarrón, una lámpara, una cosa grande, es esta piola, ¿no? El espiralizar el contorno exterior. Esto en lugar de imprimir una cosa sólida, imprime solamente una cáscara exterior del ancho de una pasada, ¿no? Y después, bueno, con extrusión doble hay muchas cosas. ¿Se acuerdan que yo les contaba la vez pasada? Con la extrusión doble uno puede definir, bueno, si yo defino una máquina como esta, la Magna 2300, pero en lugar de usar la Magna 2300 común, uso la Magna 2300 dual. La Magna 2300 dual tiene dos materiales, dos extrusores, el extrusor uno y el extrusor 2. Entonces yo cuando elijo una pieza, puedo elegir con qué extrusor la quiero imprimir, con el uno o con el 2. Y después yo puedo elegir a la hora de imprimir los soportes y todas esas cosas con qué lo quiero imprimir. Por ejemplo, acá yo le podría decir, bueno, el borde ese vaya con el extrusor 2, los soportes vaya con el extrusor 2. Entonces yo podría hacer que la pieza se imprima y que se imprima la pieza en sí con un material y todo lo que sea descartable con otro material. O sea, yo podría, en este caso, si en lugar de tipo de línea pongo tipo de material, yo podría imprimir la pieza en sí con un material que podría ser PLA y lo otro con un material que podría ser un PV corta A, que es un material soluble en alcohol. Y entonces se supone que después de imprimir, yo debería poder retirar la pieza, ponerla en un tupper con alcohol, moverla un rato, que se disuelva toda el violetita y que quede el amarillo. Ahora, cuando trabajo con este tipo de cosas con doble extrusión, hay que tener cuidado, porque cuando voy a definir, por ejemplo, depende de cuál es el tipo de cabezal que uso, cómo son los parámetros, porque acá tengo cabezal uno y cabezal 2. Y entonces yo tengo que poner, claro, la altura de capa de cabezal uno igual a la altura de capa de cabezal 2. Nuestra temperatura, la temperatura, claro, si yo le pongo temperatura de impresión 200 al cabezal uno, no le, depende cómo sea mi máquina, le puedo poner 215 al cabezal 2 y 200 al uno siempre que sea una máquina que tenga dos boquillas. Si la máquina tiene una sola boquilla, como la Hellbot, la Magna 2 eh, 230 como esta que tengo acá, si yo le pongo distinta temperatura va a ser un lío,
porque cuando quiera cambiar de material va a esperar que se enfríe o que se caliente la boquilla. Entonces yo debería ponerle a las dos la misma temperatura para que sea imprimible. Y bueno, y después hay otros métodos especiales, otras cosas. Eh, el cura tiene muchas cosas de ir probando y haciendo. Eh, básicamente uno configura altura de capa, temperatura, los soportes, ubica la pieza de alguna manera y lo larga a imprimir. Eh, el cura en general no automatiza estas cosas. O sea, yo tengo que mirar la pieza, ver de acuerdo a cuáles son las formas que tiene la pieza, los tabiques que me va a generar los soportes, imaginarme cómo voy a hacer con la pincita para sacar los soportes, para ver de ubicar la pieza de forma adecuada. O sea, esto todavía no es 100% automático. Yo me imagino que dentro de unos pocos meses van a aparecer cosas que lo hagan en forma automática, pero todavía es bastante artesanal. Si uno se vuelve muy loco, habría que ir al software de diseño y diseñar ahí los soportes y hacer soportes específicos diseñados a medida y no ponerse a tocar los 50 parámetros que tiene el cura para los soportes, sino diseñarlos como a uno le gusta. Esto es una ayuda a memoria, es una facilidad, es una forma de, bueno, hacer soporte simple, porque el soporte mejor del mundo sería hecho a mano. ¿No? Lo otro es solamente una forma de, bueno, automatizar la generación de soportes sin que aspire a ser mejor que la hecha a mano. Bueno, Juan, estaría bueno si puedes mandar videitos y si alguno de los otros chicos tiene problemas con las impresiones, Maxi o Cecilia o Lara, bueno, Lara no estabas imprimiendo, pero los que tengan problemas con la impresión, compartan los problemas que tengan, porque Sí, eso nos va a ayudar sí. a tener ejemplos. Yo para la clase Te que voy a viene subir, profe, el le video. voy a tratar de traer casos de ejemplos de dónde usamos la impresión 3D ejemplos en medicina, ejemplos en la parte de, bueno, productos así de consumo y las dificultades que hemos tenido con los distintos ejemplos que les voy a presentar. Em, también les voy a tratar de traer alguna información de esto de la impresora esta, la Overload Pro, que es la que está teniendo Juan, y esa se la voy a pasar por el grupo para que también ustedes puedan, bueno, sacar ideas, el que quiera guardar, por supuesto, todo se lo puede guardar, si no, igual en internet lo pueden encontrar, pero esa máquina particularmente es una máquina un poquito viejita que no está tan accesible en internet la info, por eso también yo les decía, si van a comprar impresora, compren máquinas recientes, compren máquinas que hayan vendido mucho aquí en Argentina, porque van a conseguir más fácil soporte técnico. Esa Overlock Pro se vendió mucho, pero ya está medio viejita, ya está costando conseguir soporte técnico, pero bueno, les mando los manuales que conseguí en su momento para ver si les ayuda. Así que bueno, chicos, buena semana Gracias, y a profesor. imprimir Gracias. mucho. Gracias, No, buen profe, fin de semana. igualmente. Hasta luego. Chao, chao.